Hola a todos, vamos con un nuevo tema, la época de la Restauración entre el año 1875 y el 1902. Comenzó todo esto con el restablecimiento de la monarquía. Ya hemos mencionado en el tema anterior la poca resistencia con que Pavía había acabado con la república, que evidenciaba la fragilidad del régimen, que no contaba con base real sobre la que sustentarse. El poder volvió a las manos de los antiguos unionistas y progresistas que en la persona de Serrano van a intentar estabilizar una república de carácter conservador. Se formó un gobierno republicano presidido por el general Serrano, cuya política fue restablecer el orden, disolución de la AIT, represión de los republicanos, limitación del derecho de asociación y aplacar a los carlistas. Sin embargo, una república unitaria presidida por un general no podía estabilizarse, pues su base social ya había optado por la solución alfonsina, la burguesía moderada. El 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos, en Sagunto, proclamó rey a Alfonso XII, mandando al general Serrano al exilio y dando paso a un ministerio de la regencia presidido por Cánovas del Castillo para aguardar la llegada del nuevo rey. Ya durante la República, la burguesía moderada había optado por la restauración borbónica en la persona de Alfonso, mientras los alfonsinos ultimaban los preparativos para la restauración dinástica. Isabel II cedió sus derechos reales a su hijo en 1870. Alfonso, a su vez, en el manifiesto de Sandhurst, ofrecía la opinión pública propuesta de régimen monárquico que, defendiendo el orden social, garantizase un funcionamiento liberal de las instituciones. Cánovas del Castillo, verdadero artífice de la restauración monárquica, había conseguido agrupar alrededor de la causa alfonsina los viejos partidos isabelinos, muchos de los revolucionarios del 68 y la mayoría del ejército. Tras el sexenio democrático, las clases conservadoras recuperan el control del poder y supone el debilitamiento de lo que podemos llamar las más progresistas. Los más exaltados de la izquierda de aquella época tuvieron un mal momento en el gobierno, así que pasaron a ser vistos con otros ojos por la gente de la época. Hablemos ahora del sistema político durante la Restauración. Principios políticos. El nuevo sistema político configurado por Cánovas se basaba en el establecimiento de un sistema de partidos, restringido de hecho a los dos, conservadores y liberales, que se alternaban en el poder y en la marginación de amplios sectores de las clases populares mediante el caciquismo. Para garantizar la estabilidad del sistema, los dos partidos dinásticos pactaron la promulgación de una nueva constitución, la de 1876. La Constitución será la más duradera de la España liberal y se caracteriza por su corta extensión. Fue una síntesis entre la moderada de 1845 y la democrática de 1869. La estructura básica es el doctrinarismo del 45 y tiene una declaración de derechos similar a la del 69. Sin embargo, esos derechos tardaron en ser regulados. La doble soberanía, Cortes y Rey, no establece el sufragio universal, pero incorporó el derecho de asociación, tolerancia de cultos distintos al católico. También hay una composición mixta del Senado, electivo, pero también en parte el nombramiento real y vitalicio. La administración local y provincial en manos de ayuntamientos y diputaciones, cuyas atribuciones serán fijadas por leyes especiales. Por otro lado, el rey es inviolable e irresponsable. Es el poder ejecutivo y nombra y revoca a los ministros y decidía cuándo debía ser sustituido un gabinete. Por otro lado, tenemos el turnismo y el caciquismo. Durante 40 años será controlado por los dos grandes partidos creados los primeros años de la Restauración, el conservador y el liberal. Los dos son partidos parlamentarios que obedecen a un líder con una disciplina parlamentaria insólita hasta entonces. Eran partidos de minorías o de notables alrededor de los cuales se organizaban facciones que correspondían más a intereses locales o de clientelismo político que no a verdaderas discrepancias políticas. Durante todo el periodo, ambos partidos, denominados dinásticos, se turnaron en el poder de forma pacífica mediante un sistema de manipulación electoral que descansaba sobre la realidad de una sociedad caciquil. El Partido Conservador tenía como líder a Cánovas del Castillo, era el antiguo Partido Moderado, Unión Liberal parte de ellos y constitucionalistas disidentes.
hubo un predominio de elementos de la aristocracia, grandes propietarios de tierras industriales catalanes y vascos. Recibió el apoyo del episcopado y se atrajo una buena parte de los sectores católicos no integristas, que en 1882 León XIII y su encíclica Cum Multa. Por otro lado estaba el Partido Liberal Fusionista, que tiene su origen en el Partido Constitucional de la monarquía de Amadeo. Había unionistas de izquierdas, como los del grupo de Serrano, y por los progresistas de Sagasta. Tuvo gran influencia entre profesionales liberales, comerciantes, banqueros, militares y funcionarios. Su líder fue Mateo Praxe de Sagasta. El caciquismo era un sistema de relaciones de coacción organizado por las clases dominantes durante la Restauración para dejar fuera del sistema a las clases populares y evitar los peligros revolucionarios que se han producido en el sexenio. El ministro de la Gobernación era el que elaboraba de hecho la lista de diputados que habían de ser elegidos en cada distrito electoral, el encasillado, independientemente de su relación con sus electores, también llamados los cuneros. Los gobernadores civiles transmitían la lista de los candidatos ministeriales a los alcaldes y caciques, y todo el aparato administrativo de orden público se ponía a su servicio para elegirles, como la confección del censo, compra de elecciones, sino que era una realidad cotidiana en la España rural, una fuerte dependencia de los campesinos respecto a los grandes propietarios. Los caciques, gracias al control de los ayuntamientos, hacían informes, controlaban el sorteo de quintas, repartían las contribuciones, hacían ofertas de trabajo y concedían el arrendamiento de tierras comunales. Al final, el sistema descansó en el voto de las zonas rurales, donde votaba el 80% de la población y solamente un 20% en las ciudades. Hablemos ahora de la evolución política. En el reinado de Alfonso XII, de 1875 a 1885, se establecieron los principales fundamentales del nuevo sistema político, obra esencialmente de Antonio Cánovas del Castillo. Además de los aspectos ya tratados, un objetivo importante de Cánovas fue asignar un nuevo papel al ejército alejado de la actividad política que había sido habitual a lo largo del siglo XIX y del intervencionismo a través de los pronunciamientos. Aunque el nuevo régimen llegó gracias a uno de esos típicos pronunciamientos habituales de la etapa anterior, el ejército quedó relegado a las funciones normales de un ejército y fue utilizado para la pacificación de los conflictos que el nuevo régimen heredaba del sexenio, como la guerra carlista y la guerra de Cuba. La guerra carlista no terminó hasta 1876 con la derrota definitiva de los partidarios del pretendiente Carlos VII, que huye cruzando la frontera francesa seguido de algunos fieles. Vamos a hacer un vídeo en el futuro en el que vamos a analizar las tres guerras carlistas y describirlas efectivamente, ya que creo que en los últimos vídeos la hemos dejado un poco de lado y siempre conviene volver a una parte de la historia de España tan imprescindible en el siglo XIX como estas guerras carlistas. Por el momento vamos a dejarlo aparcado, ya que por otra parte, en 1878, con la firma de los insurgentes cubanos, la Paz de San Juan puso fin al conflicto que había durado 10 años, aunque se iniciará de nuevo en 1895. La derrota carlista consiguió la supresión de los fueros y las instituciones vascas en 1876, aunque continuará con su autonomía fiscal gracias a los conciertos económicos de 1878. La alternancia en el poder se inició en 1881, cuando Alfonso XII llamó a gobernar por primera vez a Sagasta en lugar de Cánovas, aunque dicha alternancia quedará definitivamente establecida tras la muerte prematura del rey en 1885, que dio lugar a una crisis en la que se temió por la continuidad del sistema. Así que en 1885 llegó la regencia de María Cristina de Habsburgo hasta 1902. En este año, en el 85, coincidiendo con la muerte de Alfonso XII, los dos partidos del turno pacífico llegaron al Pacto del Pardo, un acuerdo sobre la rotación de poderes.
Se trataba de dar estabilidad al sistema frente a un posible auge del republicanismo y los nacionalismos. Fruto del pacto es la llegada al poder de Sagasta, que forma el gobierno largo e introduce en el sistema buena parte de las libertades del 68, la ley de asociación del 87, la ley del sufragio universal de más de 25 años y el juicio por jurados. Estas reformas fueron introducidas, entre otras razones, para neutralizar a la oposición republicana en un momento en que se temía por la estabilidad del sistema. El cambio de la ley electoral no supuso la democratización del sistema, pues mantenía las circunscripciones electorales anteriores con predominio de distritos unimoniales rurales, lo que continuó facilitando el fraude electoral, aunque ahora con más dificultades. El sufragio universal también permitió algunos triunfos republicanos y nacionalistas en las grandes ciudades. Durante la década de 1890 se mantuvo el turno pacífico, con precisión matemática, aunque a finales de siglo el sistema daba muestras de agotamiento, ya que los gobiernos no supieron resolver los grandes problemas que hacían de España un país muy atascado, como la persistencia de altas tasas de analfabetismo, la continuación de desequilibrios en las cuentas públicas, el mantenimiento del discriminatorio sistema de quintas y la ausencia de reformas sociales. Los dos hechos que quizás marcaron más este reinado son la aparición en estos años de movimientos políticos nacionalistas en Cataluña y en País Vasco y la guerra con los Estados Unidos que pone fin a nuestro sistema de imperio colonial. Hablemos ahora de la oposición al sistema. Por un lado, teníamos la oposición republicana, que supuso una amenaza seria contra la Restauración. Los republicanos se dividieron en dos opciones: la insurreccional de Ruiz Zorrilla y los partidarios de la lucha política y electoral, posibilistas de Castelar, que colaboran con la monarquía, los federalistas de Pi y Margall y los federalistas que evolucionan hacia el nacionalismo, como Valentía Almiral. Por otro lado, teníamos a los carlistas, que hicieron una evolución hacia el ultracatolicismo y el foralismo. Los nacionalismos es uno de los hechos más importantes de la época, fue el surgimiento de movimientos de carácter nacionalista en Cataluña, País Vasco y Galicia frente al Estado unitario que se ha estado imponiendo con el liberalismo. La preocupación cultural, como la recuperación lingüística, cultural e histórica, iniciadas a mediados del siglo XIX, logró articularse a través de manifestaciones como los Juegos Florales y poco a poco se articulan las bases de un movimiento político. En el final del siglo, la lucha por intereses económicos, como la proyección arancelaria o la reivindicación de la tradición legal propia, contribuyó a dar mayor fuerza al movimiento, aunque hay que esperar a estos años o los posteriores al 98 para que estos movimientos se conviertan en partidos políticos. En Cataluña, la primera formulación del nacionalismo se debe a un antiguo republicano federal, Valentía Almiral, que en 1885 promovió la entrega a Alfonso XII del Memorial de Gregues, el Memorial de Agravios, relacionado con la política arancelaria. Tras el fracaso de Almiral, en los años 90 la iniciativa pasó a otros sectores más conservadores. La Exposición Universal de Barcelona de 1888 y la defensa del derecho catalán frente a la reforma del Código Civil de 1889 hicieron posible una confederación de todos los grupos nacionalistas de diverso conocida como Unión Catalanista, en cuyo seno se aprobaron las bases de Manresa, de carácter mayoritariamente tradicionalista y liberal. La renuncia voluntaria de la Unión Catalanista a la participación política llevó a un grupo de hombres que se reunían alrededor del diario La Veu de Catalunya a crear un nuevo partido que reuniese las aspiraciones y reivindicaciones de la burguesía descontenta con el sistema canovista. Así nació el nuevo partido de la burguesía catalana industrial, la Liga Regionalista, fundada por Cambó Prat de la Riba. Catalanista y, por supuesto, conservadora. Siempre ha habido una asociación en la sociedad española de que el catalanismo está de alguna manera conectado con la izquierda,
Pero si echamos un vistazo a la historia de España, a la historia de Cataluña, nos damos cuenta de que los movimientos nacionalistas casi siempre fueron promovidos por una derecha burguesa, antes que un nacionalismo izquierdoso catalán. Sin embargo, los medios siempre han cultivado esta idea de que son de izquierdas y la gente de derechas española como que le tiene mucha tirria a Cataluña por eso, cuando en realidad los partidos catalanes y vascos también, el PNV, han sido de los más de derechas que ha tenido España, de manera que hay que desmitificar que los nacionalismos en España de las diversas comunidades autónomas se basan en la izquierda, ya que la derecha fueron los primeros en originarlo y los que más lo han defendido. Vamos a hablar ahora un poco de País Vasco, en la que la reforma de los fueros en 1876 provocó una reacción notable y da lugar a un movimiento foralista que defendía el mantenimiento de la sociedad tradicional vasca. Por otro lado, nace el movimiento cultural de los euskeros, defensores de la lengua y la cultura vasca, frente al proceso de españolización provocado por la emigración masiva de no vascos, también llamados maquetos, hacia las zonas industriales de Vizcaya. Sabino Arana, recogiendo la tradición foralista y euskera, elaboró el primer programa nacionalista que se decretó en la fundación de 1894 del PNV. Se defiende el sistema foral, ley vieja, con una perspectiva antiliberal y tradicionalista, muy de derechas eso. También se exalta el orden social basado en la religión, la familia y la propiedad, ¿de qué nos suena? Atacaba a la clase dirigente vasca por destruir la sociedad tradicional al favorecer la industrialización. Vamos a ver, los vascos estaban todos muy contentos solamente con vascos y cuando empezaron a llegar inmigrantes dijeron a ver qué están haciendo esta gente que se están cargando nuestra cultura. Os suenará bastante fascista, pero bueno, es lo que ha sido la historia del País Vasco. No les gustaba tener gente de otras partes de España, lo cual es comprensible, pero que no nos podemos dejar llevar muchas veces por lo que nos dicen los medios o los políticos, ya que el País Vasco y Cataluña se han basado mucho en la cantidad de extranjeros que fueron allí a trabajar la industria. A la muerte de Arana en 1902, el nacionalismo vasco moderó los aspectos más radicales de su programa y ganó influencia en el conjunto del País Vasco. Luego, otros nacionalismos en Galicia, Valencia y Andalucía tenían una articulación política más tardía y menos importante que las que hubo en Cataluña y País Vasco. Y ahora, por último, vamos a hablar de la crisis del 98 y de sus consecuencias. En 1898, una guerra con Estados Unidos, España perdió las últimas posesiones del imperio colonial. El desastre no fue solamente militar y económico, sino también político, ya que desprestigió a los partidos dinásticos y provocó una profunda crisis del sistema político creado por Cánovas. Por un lado, las guerras coloniales, con la importancia de las últimas colonias, aumentó en los siglos XIX, conforme se incrementaba su riqueza. La isla de Cuba se había convertido en el principal productor mundial del azúcar, un 90% se vendía en Estados Unidos. La isla, con 1.400.000 habitantes en 1869, tenía un 30% de esclavos negros y chinos. La administración colonial española trataba de sacar el máximo beneficio económico para la metrópoli. Esta actuación está detrás de la insurrección de 1868, el Grito de Yara o Guerra Larga, y que llevó a 1878 la Paz de Zanjón, que no aportó soluciones políticas para las colonias. La guerra destruyó la vieja estructura de la plantación esclavista y ello dio paso a la creación de una gran industria azucarera controlada por el capitalismo norteamericano. La legislación proteccionista perjudicaba los intereses cubanos, obligaba a comprar productos españoles y el azúcar se vendía en Estados Unidos. Esto explica el gran apoyo popular a la insurrección dirigida por José Martí de 1895, el Grito de Baile. La guerra se extendió por toda la isla y obligó a España a desplazar a 200.000 soldados. Ni las tácticas hábiles de Martínez Campos ni los métodos brutales del general Weyler consiguieron parar a los independentistas que a mediados de 1897 controlaban una parte importante de la isla.
Coincidiendo con la insurrección cubana se produjo la de las Filipinas. Allí la colonización había sido más superficial, con órdenes religiosas, explotación de algunas riquezas y base para el comercio con China. El alzamiento filipino fue duramente reprimido y su principal dirigente, José Rizal, fue ejecutado en 1896. Sus seguidores fundan el movimiento independentista Katipunan, que protagonizó la rebelión contra España. El desastre del 98, la presión de Estados Unidos sobre España por la cuestión cubana se acentuó a principios de 1898. Intereses económicos, como la presión de las grandes compañías azucareras vincular a Cuba con el mercado norteamericano, e intereses políticos como Estados Unidos, tras la colonización del oeste, se convierte en una potencia con intereses exteriores, apoyados por una parte de la opinión pública, que son los motivos para llevar a la guerra. La explosión del acorazado Maine fue el pretexto para declarar la guerra a España. En dos batallas, Santiago de Cuba y Cavite en Filipinas, los americanos liquidaron a la flota española sin mucha dificultad. El desembarco de tropas norteamericanas en ambas islas obligó al gobierno español a solicitar el armisticio en julio de 1898. Meses después, por el Tratado de París, Filipinas y Puerto Rico se convierten en posesiones norteamericanas, y Cuba, bajo la apariencia de una república independiente, pasó a ser controlada por los norteamericanos. En 98 este desastre tuvo repercusiones que podemos llamar el regeneracionismo. El desastre del 98 creó un fuerte descontento y arraigó el pesimismo en el país. Para los enemigos del sistema demostraba la incapacidad de la monarquía de Sagunto, republicanos carlistas, socialistas y regionalistas. En este contexto, buena parte de la sociedad exigía un cambio en profundidad, una regeneración del país sustituyendo la política de la restauración que protegía los intereses de la oligarquía y emprendiendo la moralización de la gestión pública, reforma del Estado, fomento de riqueza y un impulso de enseñanza pública. Política realista, olvidando las glorias pasadas, despensa, escuela y 7 llaves al sepulcro del Cid. Costa buscó articular un movimiento político de clases medias que llevase adelante las reformas y se requerían un cirujano de hierro. Además de Costa, hay un grupo de escritores, los de la generación del 98, con una gran preocupación por España y su atraso, pero que no hacen propuestas concretas. Aquí tenemos a Unamuno, Valle-Inclán, Baroja, Machado, Maeztu o Azorín. De esta época incluso podemos decir que El árbol de la ciencia representa a la perfección la novela más característica del 98, en el que se ahonda en una preocupación social por España a través también de un férreo nacionalismo, una sensación de orgullo de ser español, pero un castigo a la manera que tienen los españoles de gestionarlo todo. Incluso en este libro hay una referencia a la guerra que se vivía con Estados Unidos por las colonias Cuba y Filipinas. Pero eso ya lo podréis ver en otros vídeos de mi canal, como el del El árbol de la ciencia de Pío Baroja, un resumen de 1 hora de la obra completa. Y bueno, con esto concluimos el tema de hoy. Si os queda cualquier duda en los comentarios y nos vemos en el próximo.